mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta videoclase en donde les explicaré las cosas que han aprendido en el aula, pero que de repente no han entendido muy bien. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es los niveles de comprensión lectora, el cual es muy fascinante porque van a poder entender la importancia que tiene la comprensión lectora y los niveles de comprensión lectora que existen para que sepan en qué nivel están. El contenido de este video es el siguiente. Primero, hablaremos sobre qué es la comprensión lectora. Luego, sobre los niveles de comprensión lectora. Después hablaremos sobre la comprensión literal, la inferencial, la crítica, la apreciativa y la creativa. La comprensión lectora es un proceso mediante el cual el lector comprende y elabora un significado en su interacción con el texto. Entonces, entiende lo que está leyendo y aparte de eso elabora un significado para sí mismo. Este proceso lo realiza al confrontar los conocimientos que ya posee, es decir, todo el conocimiento que ya tengo, más lo que voy adquiriendo en el texto que estoy leyendo. Y con estos dos voy a construir un nuevo conocimiento. Entonces, en resumen, sería algo así. La comprensión lectora toma lo que yo ya sé y le suma lo que consigo con el texto que estoy leyendo, los significados, los saberes nuevos y poder construir de esa manera un nuevo conocimiento. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? En primer lugar, tenemos la comprensión literal, que es el primer nivel. Luego, la comprensión inferencial, después la comprensión crítica, luego la comprensión apreciativa y finalmente la comprensión creativa. Comprensión literal. El término literal implica reconocer y recordar los hechos tal como aparecen en la lectura. Por ejemplo, si la lectura dice, había una niña que caminaba con botas rojas, y yo pregunto, ¿de qué color eran las botas de la niña? Y me dicen rojas, entonces ya tienen una comprensión literal, es decir, que han reconocido y recordado los hechos tal y cual aparecen. Esta comprensión literal es característica de los primeros años de escolaridad, en primero, segundo o tercer grado, cuando los niños y niñas empiezan recién a leer. Van a tener este tipo de comprensión y se explora mediante las preguntas: ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Entre otras. Por ejemplo, en el cuento La Caperucita Roja, podemos preguntar: ¿qué le llevaba la caperucita a la abuela? ¿O cómo es el lobo? Entonces estas preguntas me llevan a que el lector recuerde lo que ha leído y lo pueda expresar. Esta comprensión literal consiste en dos procesos: el acceso léxico y el análisis. El acceso léxico es por el cual se reconocen los patrones de escritura y los significados que van asociados a esos patrones de escritura se activan en la memoria de largo plazo, es decir, en el diccionario mental. Por ejemplo, en el caso del cuento de la Caperucita, en la frase «La niña un día se encontró con el lobo», ante la pregunta «¿qué es un lobo?», yo recuerdo, voy a mi mente y recuerdo qué significa el lobo y me hago la imagen mental de un lobo. El hecho de leer y saber lo que estoy leyendo, de qué se está tratando el texto, es el acceso al léxico, ya que comprendo cada una de las palabras que voy leyendo y puedo hacer en mi mente una imagen mental. El análisis consiste en combinar el significado de varias palabras en la relación apropiada, es decir, el significado de la oración y el significado del párrafo. Comprensión inferencial. Este es el segundo nivel y esta comprensión también es llamada interpretativa. Aquí el lector construye el significado del texto relacionándolo con sus experiencias personales
y con los conocimientos previos. A partir de ello, formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Puede identificar el tipo de texto, si es narrativo, si es argumentativo, si es explicativo. También puede identificar el propósito del texto y la estructura del texto. Las preguntas que nos ayudan a explorar este nivel son: ¿por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Qué pasaría? ¿Qué conclusiones? Por ejemplo, ¿por qué el lobo se quería comer a Caperucita? Eso no necesariamente está en el texto, pero si tú te pones a pensar, ¿por qué alguien quiere comer algo? ¿O por qué yo quiero comer algo? Podría decir, porque tengo hambre. Entonces supongo que luego también tenía hambre. Y esa es la comprensión inferencial, o sea, la comprensión interpretativa. Es decir, que es cuando entiendo a partir de mi experiencia personal o de lo que yo sé de la historia. Otro ejemplo, cuando leo: el gato usaba botas. Se usan botas en invierno. ¿Será que era invierno también en esa ciudad de la lectura? La comprensión inferencial consiste en 3 procesos: la integración, el resumen y la elaboración. La integración es cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere para comprenderla. Por ejemplo, la gata quería atrapar a la paloma, pero ella logró escapar. En este caso tenemos la palabra ella. Ella se puede referir a la gata, pero también se puede referir a la paloma. Entonces, ¿cómo sé que se refiere a la paloma? Porque después de ella viene logró escapar. Y quien logra escapar es el ser a quien se quiere atrapar. Y el que está escapando logra escapar. Luego entonces, ¿quién estaba escapando en este caso? Es la paloma. Y así me doy cuenta que ella se refiere a la paloma y no a la gata. Luego tenemos el resumen, que consiste en que el lector es capaz de producir una macroestructura del texto o un esquema mental del mismo. Finalmente, la elaboración, que consiste en unir la información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de transferencia. Por ejemplo, inferir el significado de la palabra por el contexto. Supongamos que yo leo: a mí me gustaba mucho comer aguacate, y yo no sé lo que significa aguacate, pero por la oración infiero que es una comida. El tercer nivel es de comprensión crítica. La comprensión crítica también es llamada evaluación apreciativa, y en ella hay un dominio. El lector o la persona que es capaz de tener una oración crítica, una comprensión crítica, ya tiene dominio de la lectura comprensiva y puede también valorar su relevancia del texto que está leyendo. Por supuesto que el lector puede emitir juicios personales fundamentales en la lectura o en sus experiencias personales y puede discriminar los hechos de las opiniones. Las preguntas para explorar la comprensión crítica son: ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías calificar a tal personaje? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo debería reaccionar tal personaje? Entre otras. Por ejemplo, aunque el relato es interesante, me parece que es poco creíble que hombres lobo y vampiros se unan para proteger a una sola persona. Aquí hay una comprensión crítica porque estoy dando mi opinión a partir de mis experiencias personales y de lo que sé. Comprensión apreciativa. La comprensión apreciativa es cuando hay un impacto emocional que el contenido del texto causa en el lector. En este nivel existe una identificación con los personajes. Ya me identifico con los personajes, ya me identifico con los hechos, ya me identifico con la lectura, así también con la estética y el uso del lenguaje del autor. Es por eso que existen también muchas sagas de libros que continúan una misma historia y son muy populares, porque los lectores ya se han identificado con esa historia.
se han identificado con el modo de narrar del autor, se han identificado con los personajes, tanto así que ya hay una conexión emocional. Este nivel es propio de los lectores consumados o expertos. Y las preguntas que usamos para explorar este nivel son: ¿qué emociones? ¿Qué te evoca? ¿Cómo te identificas? ¿Qué sentiste cuando? ¿Con qué personaje te identificas? Por ejemplo, ¿qué sentiste cuando Harry Potter se probó el sombrero? ¿Te emocionó? ¿Te causó miedo? ¿Qué fibras tocó en ti? Comprensión creativa. Es cuando se puede elaborar nuevos textos a partir de la lectura. Estas creaciones se dan como resultado de una comprensión y reflexión profunda del texto, por supuesto. Porque para poder elaborar un nuevo texto a partir de lo que has leído o de la obra de otro autor, tienes que haber entendido la historia, tienes que haber comprendido a los personajes, tienes que haberte identificado incluso con la manera de narrar del autor. Entonces, hay una profunda comprensión y reflexión. Esto se podría explorar elaborando una biografía de alguno de los personajes, modificando el final de una historia, escribiendo la continuación de la historia o transformando un cuento a una obra de teatro. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y hayan aprendido mucho. ¡Chao!